El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy bien. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bien. Resulta que estar sentado es un modo también de predicar la palabra. Jesús muchas veces enseñó sentado, diríamos en la cátedra, enseñando. Ustedes, docentes, se sientan a enseñar, ¿verdad? Además, porque esta es una conversación sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense el Evangelio de hoy, ¿no? Ustedes escucharon que en el Evangelio, ¿a quién pusieron preso? ¿Recuerdan? ¿Quién es? ¿A quién? ¿A quién dijeron por ahí? Dice, el Evangelio de hoy dice que en aquel tiempo, después de que arrestaron a Juan el Bautista, eso. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, ¿qué hizo Jesús? Se puso en camino para Galilea y comenzó a predicar la buena noticia a toda la gente sencilla. Cualquiera de nosotros es probable que nos arrestan al amigo, al compañero de lucha, y vamos y nos encerramos. ¿Qué va? Vienen por mí también. Esa no es actitud del cristiano. Cuando arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se marchó a Galilea a proclamar sus buenas noticias que tenía para la gente. Jesús no es un pesimista que se hace eco de lo negativo que pasa en el ambiente, sino que sabe ver la oportunidad donde otros solo ven caos y él no, él se lanza. De repente, un pesimista se pone a echar el cuento. No, que a Juan, dígame, lo arrestaron. Uf, esto está terrible. Hay que encerrarse, no sé qué más. Jesús no. Cuando arrestan a Juan, él dice, este es un signo de que hay que comenzar ya a predicar la palabra. A llevar la palabra, a llevar la buena noticia a la gente sencilla. Cuando los caminos se ponen difíciles, entonces tenemos que ser como Jesús. Entender esa dificultad del camino como un signo de los tiempos, que nos está señalando un horizonte, que nos está retando. Esto a nivel personal y comunitario. Cuando a ustedes se les ponga difícil algo en la escuela, cuando tienen dificultad con una materia, cuando no pueden aprender algo, ahí es donde tienen que, entonces, insistir más. No replegarse, no poner, no, esto no se puede, es que esto es imposible. No, claro que se puede. Jesús nos pide que seamos así. ¿Cómo llamamos eso en venezolano, criollo? ¿Ah? Echaos
¿Echados cómo? Echados para adelante. Tenemos que ser echados para adelante. Jesús no se encerró por miedo. Pudo haberse quedado en su casita en Galilea sin hacer ruido para que no le sucediera nada. Pero resulta que Él nos dijo una vez, quien es capaz de entregar su vida por la causa del reinado de Dios, ese la gana, ese gana la vida. Y ese era su modo de pensar, esa era su filosofía de vida. ¿Cuántos y cuántas de nosotros, ante las dificultades, ante los nubarrones, nos protegemos, nos encerramos, trancamos la puerta para no saber nada de lo que está pasando afuera? No, ante las amenazas del mal estamos llamados a ser como nuestro maestro. ¿Cómo fue nuestro maestro? ¿Ah? Valientes, llenos de fe y de confianza en el Padre Dios, que no nos abandona jamás. Arrestaron a Juan porque profetizaba y le decía la verdad a Herodes. Pues aquí estoy yo, dice Jesús, y sale a los caminos de Galilea a proclamar que esa injusticia que están cometiendo contra Juan no sucedería si en lugar de Tiberio, que era el emperador romano, fuera Papá Dios quien reinara. Por eso se llama reinado de Dios. ¿Ahora me entienden? Siempre hablamos del reinado de Dios, el reinado de Dios. ¿Cuáles de ustedes están haciendo la catequesis aquí? La catequesis de primera comunión y confirmación. Bueno, siempre ustedes oirán hablar del reinado de Dios, del reino de Dios. ¿Qué es eso? Es que esto que les acabo de decir, oye, si lo que Jesús le está diciendo a la gente es, esa injusticia con Juan no sería así si el que gobernara fuera Dios y no Tiberio, el emperador de Roma, que era el emperador de ese momento, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas si se imitara no a Tiberio, que solo buscaba poder, riqueza y honor, sino a Dios, que pide justicia y compasión para los más humildes, para los últimos? ¿O cómo sería la vida en las aldeas de Galilea, allá de donde era Jesús, en Galilea, si en Tiberíades, que era la capital, reinara Dios y no Herodes Antipas, aquel señor que había perseguido a los niños para matarlos? ¿Se acuerdan? Que mandó matar todos los niños de Belén. Bueno, ¿cómo cambiaría todo si la gente buscara parecerse no a los grandes terratenientes que explotan a los campesinos, sino a Dios que los quiere ver comiendo y no muertos de hambre? Ese es el reino de Dios del que nos están hablando. O sea, ¿cómo sería si en lugar de estos emperadores, el que gobernara fuera Dios con su justicia y con su amor? No olvidemos que Jesús cree profundamente en su modelo de proyecto, donde es Dios y sus valores quien debe reinar ahora. Pregunto yo, preguntas que me hago, y le hago a ustedes televidentes que me siguen, aquí en esta conversación que tenemos sobre el Evangelio, les hago estas preguntas. ¿Creemos nosotros los cristianos en el proyecto de Jesús? Ustedes que son cristianas y cristianos, ¿creemos en el proyecto de Jesús? Para Jesús el reino de Dios no es un sueño, es el proyecto que Dios quiere realizar en el mundo. Y ese ha de ser el único objetivo de las y los seguidores de Jesús, como nosotros. Que el sueño de Dios se haga realidad en esta tierra toda. Ese es el objetivo, más nada. Me pregunto yo, ¿cómo sería la iglesia si se dedicara a construir un proyecto tal como lo quiere Dios y no como lo quieren los amos del mundo? ¿Cómo sería la iglesia? Más creíble. La iglesia, el mundo creería más en nosotros si nos dedicáramos a construir el reino de Dios y no a complacer muchas veces, a quedarnos callados. Ya lo veremos más adelante porque lo voy a tocar aquí. ¿Cómo seríamos
los que nos decimos llamar cristianos si viviéramos cada día dando un paso para convertirnos en constructores de un mundo al modo de Jesús? ¿Cómo sería? Si cada día diéramos un paso hacia la construcción de un mundo donde reine Dios, entonces no hay derecho a que los millones de cristianos que hay en el mundo nos quedemos de brazos cruzados mientras en 3 meses ya han asesinado a más de 12,000 niños inocentes solamente en la Franja de Gaza, con bombas. Y eso sin contar los millones que mueren de hambre en el mundo. Mientras Estados Unidos y Europa exhiben sin vergüenza los billones con B, los billones que gastan en armas para provocar y financiar la guerra en países que antes estaban en paz. Solo con el gasto en la carrera armamentista, en las armas, solo con lo que se gasta en las armas de los países que las producen, acabaríamos de una vez por siempre el hambre en el mundo. Si dejaran de producir armas y producieran comida para los pueblos. Pero en lugar de producir comida para que los pueblos vivan, producen armas ¿para qué? Para matarlos, eso, para matarlos. Cuando pasan estas cosas, nosotros los que de verdad seguimos a Cristo y soñamos con un mundo donde reine el Dios de Jesús, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, ¿verdad? Jesús no se quedó de brazos cruzados cuando arrestaron a Juan. ¿Qué cosa es el reino de Dios para nosotros los cristianos? ¿Qué cosa es? A ver. Para nosotros los cristianos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Ah? ¿Una religión, digo yo? ¿El reino de Dios es una religión? Yo soy católico. Yo soy musulmán. Yo soy adventista. Yo soy de la iglesia evangélica, no sé qué, cuadrangular, no sé qué más. Nada de eso. Yo no te necesito participando de una religión, yo te necesito cristiano, que te duela el mundo, que te importe la gente, que te duelan los niños que mueren. Ya les digo, no es solo los niños que mueren en Gaza, es la cantidad de niños que están muriendo mientras ustedes están aquí, en cualquier parte del mundo. ¿Saben de qué? De hambre, muy bien, de hambre. Mientras el dinero que deberían invertir en comida para esos pueblos, lo gastan en armas para ir a matar a los niños inocentes. Esa es la verdad. Entonces, ¿el reino de Dios es una religión? No. ¿Un cumplimiento de algunos mandamientos para tener conciencia tranquila? Tampoco eso es el reino de Dios. O somos como Jesús, que cuando vemos cómo las cosas se ponen duras, entonces los duros se lanzan a los caminos a construir con más justicia la paz. Así tenemos que ser. Cuando las cosas se ponen duras, los duros se lanzan a las calles, afuera. Son preguntas que yo les dejo para que lo sigan reflexionando durante toda esta semana. Que así sea.